Águilas, estamos en nuestra semana número 2 del día, viernes de nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Nuestra lectura será en el capítulo número 5 del libro de Marcos, los versos del 21 al 43. Nuestro devocional estará en el capítulo número 5 del libro de Marcos, los versos del 27 al 29. Y si tú ya tienes listas tus citas, entonces comenzamos. Y dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizante, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entraron. Les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Palabras claves: oyó hablar, llegó, tocó, sanaré. Aflicción. En el verso número 21 vemos que Jesús se reunió en una barca. Nos informa el autor que estaba junto a una gran multitud y que era a la orilla del mar. También nos dice que llegó uno de los principales de la sinagoga, que se llamaba Jairo. En los versos 22 y 23 vemos que llegó, que se postró frente a Jesús en señal de respeto y le rogaba. Vemos que Jairo reconocía quién era Jesús, lo que él hacía. Creía que él podía sanar a su hija. También observamos que caminando hacia casa de Jairo
Mientras su hija agonizaba, Jesús fue alcanzado por una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre, la misma edad de la hija de Jairo, de Talita, o de la niña que se le dice Talita en hebreo. También nos dice que se gastó todo lo que tenía y vio muchos médicos para ver si alguien la podía sanar de esta dolencia, pero no tuvo éxito. También nosotros podemos ver que mientras esta mujer se los alcanzó, también le avisaban a Jairo que su hija había fallecido. Pienso que no es casualidad que en el mismo momento en que esta mujer tocaba a Jesús y en ese mismo momento en que él preguntaba que quién lo había tocado y que en ese momento le avisan a Jairo que su hija había fallecido, no es casualidad que esto hubiera pasado, porque esta mujer que lo tocó tenía fe en que Jesús podía salvarlo, podía salvarla, podía sanarla, podía quitarle sus dolencias. También yo pienso en que la hija de Jairo, el avisarle a él que ya había fallecido y que todavía Jesús se demorara, era un significado de lo que Jesús podía hacer. Era mostrarle a Jairo de lo que él era capaz de hacer, de quién era y que él estaba completamente en lo correcto al creer que Jesús podía sanar a su hija. Y vemos que esta mujer que había sufrido durante muchos años, cuando las mujeres estaban en esta condición, eran consideradas impuras, inmundas. En algunos casos hasta dormían separadas, en habitaciones separadas. Evitaban tocarlas. Y aquí vemos cuánto esta mujer debió de haber sufrido. 12 años así. Y el hecho de que ella pensara en que solo le bastaba con tocar el manto de Jesús para que ella fuera salva. Esto es increíble, su seguridad en que Jesús la iba a salvar, en que Jesús la iba a sanar. Ella creía que él podía y ella estaba segura de esto. La Biblia dice que Él perdona todos nuestros pecados y sana todas nuestras dolencias. Así que podemos pedirle o creer como Jairo o como la mujer que solo oyó y decidió ir en pos de Jesús, creía en el poder de Jesús y que pensaba que solo le bastaba con tocar el manto, que si le tocaras sanaría. Quizás hoy estemos en una situación como ellos y necesitamos confiar como ellos confiaron. Solo necesitamos pedirle. Recordemos que Jesús está atento a nuestras oraciones. Él nos escucha. Necesitamos acercarnos a Él y tener esta confianza como ella, como esta mujer o como Jairo, para que nuestras peticiones sean contestadas. Recordemos que cada situación va a aumentar nuestra fe. Cada tormenta nos edificará. Seguiremos siendo transformados por la palabra, seguiremos siendo transformados a la imagen de Él. Reflexionemos en eso. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. Hace un tiempo, en un curso bíblico nos pidieron que dibujáramos la fe, que la representáramos en una imagen, según la idea que tuviéramos de ella. Los dibujos más distintivos fueron de un abrazo musculoso, un árbol frondoso, una piedra gigante,
Al final de la exposición de dichos dibujos, el maestro nos dijo que todos tratamos de representar la fe como algo muy fuerte y grande, pero para que el Señor haga un milagro en nuestras vidas, no importa el tamaño de nuestra fe. Lo que sí importa es que creamos que el Señor Jesús puede y quiere hacer un milagro en nuestras vidas, que es el Hijo de Dios y nos ama. ¿Cómo está tu fe? ¿Crees que Jesús tiene poder para darte lo que necesitas? La mujer del flujo de sangre había sido atormentada por 12 años con una enfermedad que le impidió ser feliz por mucho tiempo. La mantuvo alejada de las personas que ella quería y la había dejado en la ruina. Había buscado muchas alternativas para sanar, pero ninguna le había funcionado. Ir al encuentro de nuestro Señor Jesucristo fue la solución a su enfermedad. No dudes en buscar la presencia del Señor. Él puede y quiere darte lo que necesitas en tu vida. Búscalo creyendo en su amor y en su poder, y dile que haga crecer en ti la fe en tu corazón. Ahora sí, es tiempo de orar. Amado Padre Eterno, gracias por tu palabra este día. Gracias porque nos ayudas a completar una semana de estudio. Gracias porque nos enseñas qué importante es venir a ti, creer en ti. Es la única forma de que nuestra fe crezca. Viniendo a ti, conociendo más de ti, del autor y consumador de nuestra fe, de tu carácter, de todo lo que tú eres, Padre. Ayúdanos para que nosotros podamos ser diligentes en esto. Te lo pedimos en el nombre sea de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gracias, águilas, Dios los bendiga. Nos vemos el lunes. No olviden, abajo de este video pueden dejar sus audios, su video o su escrito del estudio del día de hoy. Gracias, Dios los bendiga. Bye.